Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Gracias. Quiero contarles algo. En esta cuestión de las emociones intensas, bueno, pues aquí me acaba de pasar alguna, ¿no? Ahorita que estoy abriendo el Zoom, ustedes saben que la tecnología cambia, varía, y bueno, pues tuve que hacer todo un movimiento en 5 minutos de cambio de computadora y todo. Entonces, bueno, aquí vamos a ir, pues, de una manera muy natural, conociendo pues transitando estas eventualidades que nos pasan en la vida. Bueno, me presento con ustedes. Yo soy Silvia Ambari Lujano, y bueno, les doy la bienvenida por estar aquí y les agradezco este tiempo que ustedes me regalan y se regalan, porque seguramente sé que se van a llevar alguna semillita para que lo puedan compartir por sus espacios. Y bueno, pues en agradecimiento y en cuestión de tener el tiempo adecuado en estos 60 minutos para ustedes, vamos a empezar. Quiero compartirles mi presentación. Les voy a pedir que por favor me apoyen y me digan si la ven bien. ¿Me pueden hacer un dedito así? Si la ven bien. Gracias. Bueno, pues como les comentaba, este inicio para mí es muy emocionante, y bueno, casi siempre cuando tenemos un proyecto en inicio hay cosas que se nos salen de control. Y esto se llama precisamente aprender la calma. Y bueno, pues yo les doy la bienvenida y me da mucho gusto poderles compartir que ustedes son mis madrinas o padrinos, si por ahí hay algún nombre, de este proyecto que tiene gestándose mucho tiempo, pero que tiene muy poco tiempo en el que lo fui concretando. Y bueno, para darles las gracias, quiero decirles que hoy con esta clase, con ustedes aquí, inicia formalmente nuestro proyecto, que no solo es mío, es familiar, se llama Hogar en Calma, con el método Aroma. Y para agradecerles, quiero decirles que por estar aquí con nosotros, las personas que estén toda la hora, al final van a tener muchos regalitos que les vamos a compartir. Y bueno, pues cambiando hacia la parte de nuestras emociones y todo esto que es gestionar emociones, quiero decirles que esto de cómo gestionar las emociones intensas en familia, sabemos que es muy complicado y a veces nos resulta como muy retador, y siempre estar cada día inventando y renovando estrategias. Y en este caso yo lo quiero enfocar a familias neurodiversas. Les voy a explicar más adelante por qué, pero les quiero compartir que esta clase es muy concreta para que ustedes puedan comprender, regular, pero ante todo conectar. Les voy a pedir, por favor, para que me ayuden en este anhelo de llegar a muchas más personas y a muchos corazones, en crear una conciencia de unidad en esta diversidad que somos, que puedan cerrar sus ojos un momentito y que recuerden algún momento en que ustedes tuvieron una situación de una crisis o algún momento desafiante con una emoción muy intensa. Puede ser ustedes o puede ser con sus hijos, hijas, con alguna persona cercana. Ya que la tengan ahí, quiero que la recuerden sin juzgarla, sin sentirse de nuevo en la intensidad de esta emoción. Y solamente les quiero pedir que me ayuden a través de su intención a poder llevar este espacio de Hogar en Calma a más familias, que como sea la tuya, la diversidad que sea, y como la mía, podamos llegar a encontrar apoyo, a tener un sostén, una comunidad sin juicio, donde tengamos empatía, conexión, y que acompañemos los procesos, por muy difíciles que sean, que podamos estar juntas para poderlos transitar sin etiquetas y con una mayor comprensión, entendiendo que todos tenemos un espacio dentro de la sociedad y todos somos incluidos. Cierra tus ojos y manda todo ese cariño y todo ese anhelo de que podamos llegar a muchas voces. Cuando estés lista, puedes abrir tus ojos, y te doy las gracias, una sonrisa y el agradecimiento infinito de que puedas aportarme esa energía. Y bueno, pues este transitar inicia porque muchas mamás que yo he acompañado me dicen, estoy fallando, y se sienten muy culpables por muchas estrategias o acciones que generan alrededor de la crianza, del acompañamiento. Y quiero decirte algo importante: no estás fallando como mamá, como papá o como cuidador o cuidadora. En este medio de la crianza, del acompañamiento, no queremos personas perfectas, queremos personas seguras de sí mismas,
y personas que se sientan con la disponibilidad para seguir aprendiendo nuevas maneras de tener mejores relaciones y mejores vínculos. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Muchas de ustedes seguramente ya me conocen, hemos estado compartiendo el transitar desde la parte de la formación educativa. Algunas de ustedes han estado con mi esposo en formaciones de la cuestión de aceites esenciales o de ventas. Y bueno, yo estoy aquí en este sentido porque este anhelo que he tenido desde hace mucho tiempo ha venido surgiendo desde hace 26 años en ver una educación diferente. He tenido la especialidad en educación para la paz y me he enfocado muchísimo en lo que se llaman prácticas restaurativas. Son prácticas las cuales nos llevan a restaurar los vínculos que pudieron haberse roto o pudieron haberse dañado en el camino, pues, del desarrollo de la vida. También he formado a cientos de docentes y profesionales en Latinoamérica y en Europa, en que tienen esta habla hispana. Y bueno, pues actualmente desarrollé desde este año, me surgió el anhelo muy intenso de crear este movimiento, un proyecto, y le denominé Hogar en Calma. Pero todo este proceso, tanto educativo, formativo que he tenido, nunca me preparó, o quizás sí, me preparó para el momento que estoy pasando, que es ser integrante de una familia neurodiversa. Actualmente, y por mucho tiempo, no sabíamos que mi familia tenía personas con diagnósticos muy específicos, como autismo, como altas capacidades, como TDA y con hiperactividad. Yo en mi formación los fui conociendo, sin embargo, mi primer contacto fue con mi esposo, el cual tiene TDA, nunca fue diagnosticado como tal, pero fue presentando algunas condiciones, algunas conductas que me fueron llevando a ver que no era una persona neurotípica. A lo largo de este transitar, después tuvimos a mi primer hijo, el cual ya tiene 22 años, y él tuvo un diagnóstico, y, ¿cómo le podríamos decir? Equivocado, un diagnóstico erróneo, porque él desde muy pequeño nos dábamos cuenta que tenía ciertas características que hoy sabemos, porque él estudió psicología, que es autista y que tiene altas capacidades. Sin embargo, en su camino estuvo enmascarado y dentro de este proceso de la neurodiversidad vamos a encontrar este contexto, esta palabra muy nueva, ¿no? Que es enmascaramiento, cuando una persona oculta o se quiere representar como algo que no es. Y esto nos lleva a mucho estado de agotamiento. Y yo les comentaba esto porque en este transitar, pues he tenido que meterme a profundidad a conocer mucho de la neurodivergencia, en general, muchas condiciones para poderme relacionar mejor y poder tener mejores vínculos. Y bueno, pues como les comentaba, ¿qué me hubiera sido para mí mejor hace 20 años saber que cuando yo pensaba, ¿por qué mi hijo está con estas condiciones, por estas conductas, que me hubieran dicho que mi hijo no está haciéndome la vida difícil, que mi hijo estaba teniendo un problema o estaba teniendo una situación o un día difícil? Y bueno, pues es así que muchas veces tenemos y vemos que existen los problemas y vemos muchas situaciones en donde las emociones intensas surgen. Y aquí me gustaría mucho que ustedes recordaran cómo se han sentido en alguna situación de crisis, en alguna situación de una emoción intensa y que no saben cómo resolverla. Si ustedes están pues con esta situación, me gustaría que lo pusieran en el chat para saber cuál es precisamente estas de las emociones las que ustedes pudieron darse cuenta a lo largo de su compartir con sus hijas, con sus hijos. Mientras las van poniendo por ahí, bueno, pues quisiera contarles que la conducta que nosotros vemos muchas veces en nuestros hijos, nuestras hijas, la conducta es solamente como la parte visible. No sé si notan aquí esta imagen de este chiquito que es como si fuera un iceberg humano, ¿no? Solamente vemos hacia afuera o la parte visible, notamos una cara pues tal vez serena, con una expresión sin mucho que podamos entender, pero por la parte de abajo vemos este movimiento, ¿no? Abrupto de que está con burbujas tratando de moverse. No sabemos qué está pasando por ahí abajo. Muchas veces vemos que los niños, las niñas o los adolescentes tienden mucho a llorar de manera como abrupta. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando un niño llora, lo callamos. Cuando un niño grita, le decimos que no grite o le gritamos más fuerte. Y lo peor de todo es que cuando un niño pega, nosotros le pegamos a veces más fuerte. Gracias y afortunadamente a todo el conocimiento que hay actualmente, desde neurociencia, desde crianza positiva,
Sabemos que la violencia, incluyendo los golpes, los gritos, no genera ninguna conducta adecuada, o al contrario, generan muchísimo estrés en nuestro sistema nervioso. Y bueno, este chiquito quizá ahí como el tuyo, está comportándose quizá en su emoción sin poderla expresar y con una tensión y un urgente SOS, ¿no? De ayúdame, no sé cómo manifestar esto y lo único que sé hacer es esto, llorar, gritar, tal vez desbordarme. Y una emoción lo que nos pide ante todo, pues es comprensión. Y esto de las emociones es mucho, mucho tener la atención a observarlas. Pues aquí vemos que detrás de toda emoción entonces, intensa, no hay un enemigo. Hay una necesidad urgente de atención que busca ser comprendida y que requiere ser comprendida. Muchas de estas necesidades van más allá a la parte de no solo la cuestión emocional, sino a veces también es desde una parte de contexto, de saber si están con un descanso adecuado, si tienen una conexión interna adecuada, muchas veces de predictibilidad, ¿no? Esta forma en la neurodiversidad, las transiciones, cambios abruptos son muy intensos. También a veces ellos mismos requieren autonomía y no saben cómo pedirla, ¿no? Pero se enojan porque nosotros damos por hecho que no van a poder y ellos sí pueden. Entonces empieza a gestarse esa necesidad de ser autónomos. También la necesidad de pertenecer, de sentirse acogidos como son, como auténticamente son, sin ese enmascaramiento de querernos representar algo como si fueran personas neurotípicas. También a veces las necesidades son de movimiento, ya sea de estas estereotipias, ¿no? Que son estos movimientos que tienen como para regularse, que son pues involuntarios o que son su necesidad y a veces nos generan una reacción como de ya cálmate, no te estés moviendo tanto. O a veces simplemente el hecho de que se puedan levantar y puedan hacer algún ejercicio o una caminata. Esto es cubrir necesidades. Por tanto, vemos que las emociones, al final de cuentas, como les decía, no son el problema, no son enemigos, no vienen a fastidiarnos la vida, sino que las emociones son información pura, profunda y detallada. En nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura pues, actual de este siglo, las emociones se han tocado mucho como si fueran una competencia, ¿no? De las buenas contra las malas. Y quiero decirles que las emociones, todas, todas tienen una positividad. Las emociones pueden ser adecuadas o inadecuadas respecto al contexto. Y bueno, todas en general son buenas. Todas nos generan una sobrevivencia, que ese es el propósito precisamente de estar en nosotros, en nuestra vivencia, en nuestro caminar. Las emociones tienen una verdad siempre. Por ejemplo, el miedo siempre nos protege. La tristeza nos genera muchas veces una sensación de no quiero sentirla o no me la puedo expresar, pero la tristeza es sumamente importante para el recogimiento, para ir hacia adentro de nosotros y ver cuánto es lo que nosotros estamos guardando. La alegría, por ejemplo, nos genera vínculos, pero la alegría también cuando pasa de un estado adecuado, cuando llega la euforia, también puede ser incómoda y también puede ser algo peligroso. El enojo, por ejemplo, siempre lo que le llaman el enojo, la ira, últimamente se dice de cómo apagar la ira, de no tener la ira, de no representarla, de no manifestar ira. Y sabemos que la ira, ante todo, para nuestro cuerpo y para nuestro ser, es desarrollar los límites. Cuando tú sientes ese enojo, esa molestia, una ira que ya no puedes controlar, es porque algo está desbordando tu sistema. Y entonces por eso hay que ponerle atención. Y si cambiamos la pregunta, entonces, cuando tenemos estas cuestiones de crisis con nuestros hijos o nuestras hijas, emociones intensas, ¿cómo hago para que deje de hacerlo? Y cambiamos la pregunta por ¿qué estará intentando comunicarse? ¿Qué estará intentando decirme con esta manifestación? La pregunta nos lleva a una reflexión profunda, porque hace un cambio en el paradigma que tenemos, de empezar a mirar, no desde cómo me siento yo en esta crisis al ver tu situación, sino cómo puedo yo apoyarte, acompañarte para que transites mejor la emoción que estás pasando. Y bueno, seguramente ustedes tienen preguntas muy interesantes de cuando en estas crisis han estado. Y bueno, vamos a intentar que esta tecnología nos apoye. Voy a pedirle aquí a Ángel si puede leerme lo que hayan escrito en el WhatsApp, perdón, en el chat de aquí del Zoom, porque yo no lo puedo mirar. A ver, vamos a intentar si puede abrir su micrófono. Hola, hola, sí, ya por fin pude activar mi cámara y micrófono.
Sí, pues por aquí les leo en el chat. Emilia nos comenta que siente impotencia. Humanitas, impotencia, desesperación, desconocimiento, frustración. Por aquí, más impotencia. Hola Lenny, ¿cómo estás? Saludos. Nostalgia, nos dice Trini. Gracias. Bueno, pues realmente muchas de estas emociones, sobre todo, ¿no? Lo que ustedes dicen, cuando tenemos estas crisis y no sabemos cómo llevarlas, nos genera esa impotencia. Una impotencia porque sabemos internamente que lo que queremos es minimizar el evento que está pasando nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, nosotros no lo hacemos tampoco con la intención de generarle un daño. No quiero, quiero aquí atender esta parte de que no nos sintamos culpables ni tampoco responsables de a veces las condiciones en las que reaccionamos. Simplemente estamos acostumbrados porque la cultura así nos educó. Esta fue nuestra vivencia. Y bueno, pues en esta intención queremos hacer el cambio de tener una mirada diferente, ¿no? Y entonces nos hacemos también preguntas muchas veces, y lo sé porque muchos educadores y mamás me han preguntado, ¿por qué algunos niños parecen desbordarse con tanta facilidad y con tanta rapidez? En estos contextos se habla quizá también de decir son niños mecha corta. No sé si han escuchado esa frase. Bueno, pues quiero decirles que no es así. No es que tengan la mecha corta, sino que no es falta de voluntad regular mejor sus emociones. Dentro de la neurodiversidad, se sabe muy bien que las personas con estas condiciones tienen muchas veces un sistema nervioso muy sensible, que se satura y se sobrecarga con muchas cuestiones que a veces para nosotros pudieran ser algo muy ligero. Es decir, cuando uno de estos chicos se sobrecarga y tenemos la tendencia de pensar, está exagerando, está haciendo drama, lo hace por gusto, por llamar la atención, quiero que por favor no lo vuelvas a pensar así. Cuando notes que está pasando esto, para tal vez un poco en tu mente y piensa qué es lo que estará sintiendo esta persona. Ya puede ser un niño, una niña, un adolescente, incluso un adulto con neurodivergencia. Es ir más allá del juicio, de la crítica, a pensar, esta persona tiene mucha sensibilidad y no está exagerando. Y bueno, pues dentro de esto me gustaría compartirles desde esta parte de la neurociencia que hoy se escucha mucho, quizá ustedes lo saben, quizá no, pero el cerebro que tenemos, el cerebro pensante que tenemos, lo primero que busca es seguridad. No busca que seamos, que sepamos, que tengamos mucha inteligencia, que memoricemos, que tengamos obediencia. No, no, no. El cerebro lo que busca principalmente para el ser humano es la sobrevivencia. Después de que esté a salvo y tranquilo, entonces puede regularse y puede aprender. Por tanto, la pregunta de para nosotros como acompañantes de personas neurodivergentes o de personas, ya sea en cualquier medio educativo. Pero en estas condiciones, cuando los vemos sobrecargados, preguntar, ¿estará a salvo? ¿Se estará sintiendo a salvo? Porque realmente es la pregunta que nuestro cerebro nos pone. Para que el cerebro pueda estar en una situación de curiosidad, de aprendizaje, de tener un estado armonioso, primero tiene que sentirse seguro. Cuando ya se siente seguro, puede tener una regulación adecuada y entonces viene todo lo que nuestro cerebro puede hacer, ¿no? Las maravillas que puede hacer. Cuando una personita está pasando por momentos en los que se siente con alerta, como amenazada, seguramente ahí no tiene seguridad. Seguramente su sistema va a empezar a tener irritabilidad, va a estar en desregulación. Y por tanto, ahí ya se cortó el proceso de llevarlo al aprendizaje. Lo único que va a tener es una sobrecarga y su cerebro se va a sentar y se va a centrar y enfocarse solamente en decir, estoy a salvo, estoy a salvo. Y bueno, pues cuando el cuerpo responde primero a los estímulos sensoriales que a las palabras, ahí vemos que el cerebro está percibiendo peligro. Y aquí en la diapositiva vemos que es como un semáforo que nosotros conocemos muy bien en la cotidianidad, ¿no? Cuando está en verde, pues puede seguir adelante, pasa todo bien. Nuestro cerebro, cuando está en verde es cuando está en un estado de seguridad y confort.
donde se puede conectar, puede escuchar, puede aprender, puede jugar, puede relacionarse de una manera muy sana. Cuando empieza a tener estímulos de sobrecarga, empieza a tener esta cuestión de el amarillo, ¿no? Atención, estamos en alerta, tenemos una inquietud, nos sentimos súper sensibles, empezamos a sentir frustración. Y si en ese momento la persona no se puede regular, viene algo que el cerebro, naturalmente a todos nos sucede, seamos neurotípicos o neurodivergentes, a todos nos sucede que tendemos a caer en la parte roja, donde nuestro cerebro lo que dice es lucha, huye o congélate. Incluso en todas las especies animales sucede así. Muchas de las especies para sobrevivir siempre tienen estas respuestas. Pero algo muy interesante es que en las personas neurodivergentes, la mayor tendencia que tienen cuando están en este foco rojo es a desbordarse o en colapsar su estado. Y no es una mala conducta, no es porque lo hagan, como habíamos dicho antes, por voluntad, porque me quiero poner, porque quiero que me atiendan, porque quiero que me mire, porque no. Lo que está pasando en esta persona es que su sistema nervioso está intentando protegerlo. Y lo único que puede hacer al desbordarse es que entre uno en un modo en donde el cerebro solo se centre a regularse y muchas veces en estos desbordamientos y colapsos pueden suceder eventos en que la misma persona pueda autolesionarse o pueda lesionar a alguien más. Y créanme que yo lo he vivido muy cercanamente con uno de mis chicos y es una situación en la que como adultos no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Siempre tendemos a, ¿cómo reacciono aquí, ¿no? Si vemos que se está autolesionando o que está lesionando a alguien más, no es con la intención de, pues, de querer apagar de golpe, de decirle, no lo hagas, ¿no? Con un grito o con un jalón. Al contrario, aquí tenemos que ir a algo muy importante que es la autorregulación. Pero antes de pasar a la autorregulación, me gustaría comentarles que no todos los peligros para las personas neurodivergentes son visibles como lo fuera para una persona neurotípica. Lo que muchas veces para la mayoría de nosotros parece algo pequeño o que puede ser un detalle ahí muy mínimo, para un sistema nervioso como el de las personas neurodiversas, puede sentirse de una manera súper grande, enorme, con la que quizá no puedan regular tan fácil. ¿Cuáles son estos peligros que puede ser algo detonante de un colapso o de una de una sobreestimulación? Bueno, pueden ser los ruidos. Y a veces hablamos de ruidos intensos, pero créanme que muchas de las personas neurodivergentes pueden escuchar sonidos muy lejanos, pequeñitos, por ejemplo, como el sonido constante de una abeja, como el sonido de un ventilador, como los ruidos de ladridos de perro, quizá a lo lejos, y eso puede estarle incluso generando esto, ¿no? A veces se piensa que son los ruidos intensos, no, hay pequeños ruidos, incluso al dormir pueden estar escuchando pequeños sonidos que no le permiten estar en calma. También las luces brillantes, estas sí, por lo regular, sobre todo las luces LED, ¿no? Que están hoy en todos nuestros espacios, sobre todo supermercados, escuelas, en nuestras propias casas, esas luces tintilantes lo que generan es que le generen una alerta al sistema nervioso. La ropa. Y aquí lo tengo súper claro, ¿no? Tengo un chico que la ropa, o sea, el algodón no lo tolera, o sea, ni siquiera tocarle a su cara. Tiene que tener una tela especial para podérsela poner, que no tenga etiquetas, que no esté con bordados, incluso de colores. Hay colores que no lo toleran. Entonces, también puede venir la sobrecarga con cambios inesperados. Cuando tú le dices a estas personas, vamos a hacer esto, vamos a comer esto, vamos a no sé, en alguna situación que ya la tiene muy en su mente establecida y de pronto le da un giro con un cambio inesperado, puede desbordarse porque las transiciones para ellos tienen que tener predictibilidad, para que ellos puedan integrarlo en su memoria sensorial. También los lugares con muchas personas seguramente les va a generar este estrés demasiado en el sistema nervioso. También cuando no tienen un adecuado higiene del sueño, esto también los sobrecarga cuando ya sabemos, no solamente a las personas neurodivergentes, también a todos los seres humanos nos pasa que cuando tenemos hambre, sed, nos podemos desbordar. Cuán más a ellos que no saben a veces tener este sistema propioceptivo adecuado de decir, me está doliendo algo, o el sistema interoceptivo que dice, tengo hambre, tengo sed, no saben expresarlo, solamente lloran, se irritan, pero no saben qué les pasa.
Y bueno, pues las esperas prolongadas también son súper fuertes para sus entornos. Como les decía entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder acompañar? Pues primero, antes de enseñarles a ellos cómo poderse regular, tenemos que entrar en un proceso que nosotros llamamos la corregulación. ¿Qué significa esto? Que es un proceso en donde el adulto, el cuidador, la persona que está a cargo y acompañando a esta persona neurodivergente, tiene que primero practicar en ella el regularse. Y con esto quiero decir que no busquemos la perfección. Seguramente en nuestro proceso de este compartir con o de este transitar las emociones intensas, vamos a encontrarnos muchas veces en situaciones donde nuestro aprendizaje ya naturalizado nos va a llevar a lo mejor a decir, cálmate, respira, o a decir, para, ¿no? Pero algo muy importante es que nosotras podemos empezar a regularnos desde antes, ¿no? Tener este aprendizaje de la regulación primero tú como adulto para poderlo transmitir y poderlo acompañar. Y bueno, pues aquí vamos a irlo pasando por paso a paso. Aquí vengo a enseñarles y compartirles algo muy bonito que es como el punto central de lo que es nuestro proyecto Gare Calma, y es precisamente el método aroma. ¿Y por qué se llama método aroma? Porque es muy fácil de acordarnos. Es un acrónimo que ahorita les voy a compartir. Es un acrónimo, pero además, como familia, nosotros ha sido muy interesante el asociar que los aromas pueden generar en 2 segundos una regulación en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro cerebro. El sistema límbico, al percibir olfativamente un aroma determinado, puede generarnos esta regulación en el sistema. Por tanto, el método que tenemos se llama aroma, porque también lo vinculamos con la importancia que tiene la respiración en todos los procesos fisiológicos del ser humano. Entonces, bueno, aroma es un camino para acompañar las emociones intensas, que viene en 5 partes, en estas 5 letras. Aroma de acoger, R de respirar, O de observar, M de modular y A, la última A, de acompañar. ¿Para que al transitar este camino lleguemos a esta gestión y obtener una calma? Y una calma que puede ser entrenable o que podemos utilizar en una situación de crisis y de emergencia. Y bueno, pues aquí voy a empezar con la parte de acoger. ¿Qué significa acoger? Bueno, como hablábamos, las emociones requieren una alfabetización. Hoy hay muchas teorías de que las emociones son 5 básicas, 7 básicas, 9 básicas. Hay muchas teorías. En general son muy concretas. Pueden ser de 6 a 7, 8 máximo las emociones que son innatas en el ser humano. Y todo lo que de ahí se desprende son sentimientos que se profundizan. Pero para poder llevar esta palabra de acoger, tenemos que empezar a nombrarlas con una validación de que existen, de que son reales. Y para este transitar, pues tendremos que tener una alfabetización adecuada de este nombre de emociones y sentimientos. Y entonces, bueno, cuando tenemos esta validación de la emoción, le damos un espacio para que sea bienvenido y lo podamos llevar. Con esto cabe mencionar muy puntualmente que no validamos la conducta que podemos estar observando, ni que podemos, y que también podemos poner límites y podemos enseñar cómo manifestar las emociones. Pero algo interesante, no lo vamos a hacer cuando se esté desbordando, lo vamos a hacer antes o después del momento. Y para esto es puntualmente, como les digo, la R de importancia de la respiración. Sabemos que la respiración nos genera en el estado nervioso algo muy centrado en poder regularnos, el equilibrarnos, nos llena de oxígeno el cerebro, nos genera ese estado de calma, de armonía. Y muy importante es enseñar a respirar, porque nosotros innatamente cuando somos pequeñitos sabemos respirar desde que nacemos. Conforme vamos creciendo, esta respiración se va perdiendo y cuando somos adultos, mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos esta manera de estar en modo prisa, corriendo, y no estamos en un modo de calma, estamos en un modo de todo es urgente, todo es para ahora. Y cuando perdemos esta respiración, pues nos llevamos de inmediatamente a tener un estado de alerta. Entonces tenemos que tener la R como esta R que nos lleve a reconectar con la respiración. Cuando respiramos juntos en una crisis, podemos ayudar a que el cuerpo entienda que está a salvo, tanto para ti como la persona que está en la corregulación, como para la persona que acompañas.
simplemente el momento en que te escuche respirar, seguramente si te notas, o sea, si te ve que tú respiras, el movimiento o posiblemente con las manos hacer este movimiento, respirarlo, su cerebro va a captar, yo también lo tengo que seguir así, ¿no? Hay muchas estrategias, muchas herramientas que les vamos a compartir en el proceso de Hogar en Calma, pero que puede ser hasta con cuestiones físicas, ¿no? Como estas esponjas que se abren, que se cierran, con sincronías, con relojes, muchas maneras. Con mindfulness, por ejemplo, que eso nos va entrenando a que nuestra amígdala esté totalmente en un estado de calma y cada vez menos tenga esta hiperreactividad. Y llegamos a la O de la central, que es de aroma en observar. Observar siempre ha sido como una cuestión de interpretar, ¿no? Pero en nuestra cultura nos han dicho que el observar es como, estoy viendo y me interpreto lo que yo estoy observando. En este sentido, quiero decirles que la necesidad de las emociones va más allá, a la parte de empezar a investigar, sin juicio, sin crítica, sin esta interpretación muy personal. Vamos a empezar a observar como con esta lupa qué es lo que está sucediendo en esta persona, qué pudiera ser lo que le está como activando. Si es mucho ruido, si hay hambre, si hay cansancio, si hubo un cambio inesperado, si se siente sobrecargada, incluso por los estímulos, puede ser de calor, de frío, si tiene algún dolor al cual no sabe manifestar, si se siente un poco sola, si se siente con sed, con sueño o simplemente está frustrada porque algo no sabe manifestar. Aquí aprendemos a observar y a darle un nombre desde la investigación. Y para ello, en el método aroma desarrollamos lo que es la brújula, que es la brújula de la calma, que nos lleva a identificar que dentro de esta observación nos podemos ir a 4 partes, a saber desde nuestra investigación si lo que requiere es seguridad, como, no sé, como estar en su rutina, con tener una transición adecuada, con tener un acompañamiento o protección, o requiere conexión, es decir, quiero que me vean, me escuchen, que estén cerca de mí, que esté yo presente con las personas, o está sintiéndose desregulada porque necesita respirar, descansar, tener menos estímulos, tener a lo mejor algún movimiento, tener, incluso aquí apoya mucho lo que yo les decía, ¿no? Las aromaterapia con aceites esenciales, o incluso también la parte de la comprensión, que aquí nuestro proceso en nuestra clase de hoy es muy fundamental la palabra comprensión, que intenta, pues, qué intenta comunicar con ello, que siente miedo, frustración, cómo lo podemos, que tiene ansiedad y cómo los cambios lo pueden alterar. Entonces, toda esta brújula nos va dando una dimensión de cómo poder observar de mayor profundidad y tener claridad. Luego llegamos a la M de aroma, modular. Con pequeñas acciones podemos ayudar muchísimo a que un sistema nervioso pueda recuperar la calma. Y aquí hay muchísimas herramientas. Aquí solo les tengo 5 para comentar, pero tenemos muchas. Seguramente ustedes tienen algunas que ya aplican. En este caso, la modulación va a hacer los cambios del contexto y del entorno que está sucediendo. Es decir, no es tanto que nosotros controlemos, sino al contrario. Si ya observamos que la persona está en sobrecarga de estímulos, vamos a cambiarle el contexto, vamos a sacarla de ese lugar. ¿Cómo? A través de, si estamos en un espacio que no podemos tal vez movernos, como vayamos, por ejemplo, en un camión o en un transporte, la respiración, ¿no? Empezamos con respiración, que te vea cómo respiras para que empiece a percibir tu respiración. También puede ser el movimiento, ¿no? Si la persona se siente como saturada de lugar, de personas, permitirle que se mueva. Puede ser con alguna de las estrategias o herramientas, ¿no? Sensoriales que puede tener en sus manos, en sus pies, que le permitas que se balancee o que le permitas que se levante, que salga del lugar. También puede ser que al hacer esta modulación, cuando tú estás acompañando, puedes acompañarlo con un poquito de agua, un agua fresca. Y puede ser que si está en un estado de crisis, de grito, obviamente no le vas a dar el agua porque se puede ahogar, pero el agua se la puedes poner tanto en la frente, la parte de atrás de los oídos o en el cuello. Todas estas partes detectan inmediatamente nuestro nervio vago, que es el nervio más potente para el sistema nervioso central, que empieza a sentirse con relajación, ¿no? Cuando sientes esta sensación, cuando tienes la sensación de agua, de frescura, inmediatamente tu cerebro dice, no hay peligro, no hay un depredador que nos va a atacar, o podemos empezar a calmar, ¿no?
Y bueno, pues ante todo, observar, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos? Y aquí sí cabe mucho en que tú puedas conocer ya cuáles son los estímulos que sobrecargan a la persona que tú acompañas. Y bueno, pues aquí la invitación dentro del método aroma es que tú vayas teniendo un kit, un botiquín, yo le llamo mi botiquín de emergencia, es esos 10 aceites esenciales que son fundamentales, que pueden ayudar en ciertos momentos, situaciones y contextos diferentes. Y bueno, pues como les decía, los aceites esenciales llegan a esta parte, ¿no? El aroma llega a la parte del cerebro límbico en 2 segundos, así de rápido. Cuando llega a esta parte, el cerebro empieza a bajar. Yo los utilizo y por eso los recomiendo mucho, porque en los estados de crisis, por ejemplo, no solo lo preventivo, ¿no? Que les vamos a enseñar esto más adelante, pero en la parte de la crisis, una gotita no es tanto que, porque algunas personas son hipersensibles también al aroma, pero una pequeña gotita, quizá diluida, que tú la puedas poner en el pecho de la persona, seguramente, tanto de manera como olfativa como táctil, o sea, que el cuerpo absorbe, va a empezar, el sistema nervioso va a empezar a sentir que puede calmarse. Y es la bondad de la naturaleza, ¿no? Siempre lo tenemos ahí muy claro, que la naturaleza siempre nos regula nuestro sistema nervioso. Y bueno, para ir concluyendo con la aroma de A, la A de acompañar al final, hablamos de que la regulación siempre ocurre en la presencia, la empatía, la compasión y la conexión. Y en estos días, fíjese que he estado como que en esta dinámica de, pues, aprender más información de actual y actualizarme todavía más, porque la neurociencia avanza muy rápido en este sentido. Y hay un artículo muy interesante que dice que el sistema nervioso, específicamente el sistema límbico, se regula no solo con las estrategias, herramientas que ya podemos conocer y tener a la mano, sino con la presencia de alguien más. Es decir, y esto es un principio fundamental de la educación en resiliencia. Es decir, para que una persona pueda regresar de un estado de crisis, lo más importante es que tenga alguien al lado. Incluso una persona que no sepa mucho de estas estrategias, que no sepa cómo regular. Si tú estás en un momento en que no sabes cómo responder, simplemente ponte al lado de la persona, que la persona sienta que estás ahí. Y con eso seguramente su sistema va a empezar a regularse. Y bueno, pues vamos a ir con esta parte de qué hago cuando ocurre una emoción intensa. Y bueno, pues aquí vemos lo importante que es la emoción intensa. Ah, perdón, me regreso, se me fue para acá. ¿Qué hago cuando está ocurriendo una emoción intensa? No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas saberte todo lo que ahorita te fui comentando, solo recuerda la palabra aroma y el siguiente paso, que es, porque cuando nos pasa una crisis o estamos pasando por una crisis de una emoción intensa, lo que solemos hacer es gritar, castigar inmediatamente, intentar razonar y decir cállate o cálmate, ¿no? Entonces, esto lo único que genera es un sistema nervioso mucho más activo. ¿Y qué es lo que nos lleva la palabra aroma? Pues precisamente a acoger, que es primero conecta y valida la emoción, respira. Si la persona no está en el estado de respiración adecuado, tú cálmate primero, tú adopta una respiración profunda, calmada, lenta, para que se guíe de la tuya. Observa, qué decir, que necesitas ver, ¿no? Lo que decíamos, cuál es la necesidad inmediata, modula, sácalo del contexto en el que esté y luego acompaña. Acompaña esta regulación con tu presencia. Y bueno, pues como un ejemplo, vamos a llevarlo a este contexto de la parte de las emociones que se viven en el día a día. Un ejemplo sencillo puede ser, por ejemplo, cuando está uno de tus hijos que llegue de casa, vamos a hacer el ejemplo. Mi hijo llega de casa, llega a casa de la escuela, corriendo, tira su mochila, va a buscar su juguete favorito y no lo encuentra. Y entonces empieza a venir una crisis de enojo, de gritos o quizá de llanto. ¿Cómo lo podemos hacer desde el método aroma? Bueno, pues desde este método lo que vamos a hacer es acoger. ¿Cómo vamos a acoger? Vas a acercarte y le vas a decir, veo que estás molesto, que estás enojado, que estás frustrado. O sea, quizá
tal vez no una frustración por como un juicio, sino veo que estás enojado y que estás molesto y te entiendo, no estás solo, estoy aquí contigo. Entonces te acercas y empiezas a respirar, a respirar de una manera pausada, continua, y pues él empieza como a regularse, ¿no? Puede ser que te acerques y pongas en su oído tu respiración, o si te está mirando, entonces empiezas a respirar y empiezas con movimientos, incluso con tus manos, para que puedas seguir el ritmo. Observa y tú te puedes dar cuenta qué es lo que le podría estar pasando. Es muy tarde, tiene hambre, ya está muy cansado, tiene calor, fue un día difícil, necesita que tenga que tener la conexión de que algo le sucedió. Y entonces te vas a la parte de modular. Si ya viste que, por ejemplo, en este caso el dibujo, ¿no? Que está el chico con el suéter y ves la luz fuerte ahí en la ventana, significa a lo mejor que está saturado de calor y no te sabe decir. Entonces tú más o menos intuyes, después de observar qué es lo que tiene, incluso puedes preguntar, ¿tienes hambre? ¿Estás cansado? ¿Pasaste un día difícil? Y por supuesto que no te va a contestar la respuesta quizá ni oralmente, pero quizá te empiece a sentar con la cabeza o empieza a decir que no para todo. Entonces ahí tú puedes indagar y entonces te vas a la parte de modular. Puedes acercarte con un poco de agua, como yo te decía, se lo pones, puedes bajarle la luz quizás si corres la cortina porque está muy fuerte la luz, si siente mucho calor, le cambias la ropa, lo llevas a que se moje la cara, o sea, es cambiarle el contexto. O también ya tienes a la mano ahí, pues también tus aceites, que yo les digo que yo siempre ando con ellos, ¿eh? Es como mi kit básico y corro, por ejemplo, por mi lavanda para que este aroma pues como que relaja y te lleva a la calma. Y al final de todo acompañas, estás ahí con la presencia y simplemente esperando a que esta crisis, que no es tan larga, muchas veces se dice que las emociones duran 90 segundos. En este caso, las emociones intensas en las personas neurodivergentes quizá pueden sumar unos segundos más, pero no será demasiado más. Entonces, está ahí en presencia para que tú puedas estar para cuando esa personita se regule y ya la puedas acompañar desde otro contexto. Y bueno, pues como aquí les he contado mucho de lo que es el método aroma, sé que es mucha información, que requiere pasos, que requiere tal vez el que tengas una práctica. Bueno, pues quiero decirte que saber no es suficiente. Esta información seguramente te la vas a llevar y te va a quedar como la duda, ¿no? De cómo aplicarla en este contexto. Y bueno, pues saber no es suficiente y aquí lo que quiero es invitarte a que podamos transformar desde la práctica. Y pues, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues estuve en este contexto pensando, ¿no? Este método requiere acompañamiento, práctica y que sea un lugar seguro con personas que no te juzguen porque tú quizá gritabas o quizá no sepas de pronto decir, no sé, dar una observación clara o incluso tú no te sepas corregular, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprender en conjunto, en comunidad y en camino de este proceso. Y bueno, pues como ustedes les comentaba, Hogar en Calma no es solamente un proyecto pequeño, es un proyecto que queremos llevar a muchos contextos, desde la parte, empezando por lo familiar, hasta la parte educativa, quizá a la parte empresarial, ¿no? Para hacer conciencia en esta sociedad que requiere tantos vínculos de conexión y sobre todo de restauración, porque muchas de las comunidades, como en este caso neurodivergentes, han sido muy lastimadas por los juicios, por el enmascaramiento. Y entonces, bueno, pues para podernos acompañar, les vengo a invitar a un taller que voy a impartir junto con Ángel y algún invitado más especial en el sentido de conocimiento o innovación, un invitado sorpresa. Bueno, pues vamos a tener un taller vivencial, Hogar en Calma. Así, va a ser un acompañamiento tanto emocional como de herramientas prácticas para estas familias neurodiversas. Va a ser un proceso de una experiencia de 30 días, la cual va a iniciar con un taller de 4 horas, el 22 de agosto, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde por Zoom. Y quiero decirles, muchas de las personas que ya me conocen, que los talleres que me gusta compartir son vivenciales. ¿Por qué? Porque no es teoría, solamente yo hablo y nos pasamos viendo teoría, teoría es cansado, aburrido. En este caso,
Son dinámicas, es crear herramientas, practicar, hacer círculos de diálogo en donde podamos compartir nuestras propias experiencias, nuestras dudas, lo que nosotras tenemos, también por compartir qué es lo que a ti te funciona y que puede funcionar en la comunidad. Y bueno, pues la intención de esto, de este taller, será así, una experiencia de 30 días, donde iniciamos con el taller vivencial en Zoom y nos vamos así cada día acompañándonos a través de la comunidad. Puede ser desde WhatsApp, puede ser desde la parte de YouTube, puede ser desde a lo mejor en algún momento encontrarnos nuevamente y hacer un círculo de acompañamiento para que podamos dialogar preguntas, respuestas, nuestros sentires y nuestro compartir de esta vida que tenemos como familias neurodiversas. En este taller, bueno, pues como te decía, vamos a comprender desde la parte teórica los fundamentos neurocientíficos más actuales que existe desde un enfoque neuroafirmativo. Y aquí quiero ser muy puntual. En muchas de las teorías que se comparten con muy buena intención, en muchos contextos, en las redes, en las cuestiones educativas, empresariales, tienen un toque pues un toque de déficit, de trastornos, de discapacidad. Y aquí el enfoque que vamos a tocar en Hogar en Calma es un enfoque que se llama neuroafirmativo, el cual lo que busca es darle el valor a todas esas capacidades divergentes que puede haber en todas las personas. Es decir, no hablamos de que somos más capaces, más funcionales, menos funcionales, no, sino de la manera en cómo como personas nos podemos relacionar, siendo neurotípicos o neurodiversos, pero en el contexto de la relación. Por eso yo hablaba desde un inicio de unidad en la diversidad. ¿Cómo podemos empezar a hablar de una inclusión que no genere una barrera en que solo sea algo ficticio, que solo sea algo, pues nada más por cubrir las apariencias, o que incluso nuestro propio paradigma sea incluir a las familias neurodivergentes como una cuestión de vamos a hacer el favor, pero ellas se tienen que acoplar a mi modo. No es así. En este sentido es de ida y vuelta. Nos vamos a conocer y vamos a compartir cuáles son las necesidades y cuáles son estas capacidades que como familia cada integrante puede compartir y sumar a tu familia. También practicaremos el método aroma con muchos ejemplos. De hecho, viene por aquí un importante manual en donde tenemos ya muchas, ¿cómo le llaman? Infografías, tarjetas, donde tienen ya el ejemplo, así como lo tenemos, como se los presenté, de cómo hacer esto en pasos, ahí lo vamos a tener. Tenemos aplicación de herramientas muy diversas, no solo aromaterapia, también arteterapia, también mindfulness, también muchas otras herramientas que a mi familia nos han funcionado. Por supuesto, la integración de la aromaterapia como un apoyo complementario, no obligatorio, es solo un compartir. Y la implementación de estos 30 días va a ser diario por esta comunidad en la que vamos a participar. Y bueno, pues dándole las gracias a que ahorita ustedes se sumaron en un grupo, quiero decirles que estoy buscando caminar con familias fundadoras de este Hogar en Calma, de esta primera generación de Hogar en Calma, en donde vamos a implementar, pero también vamos, como les decía, a acompañarnos, a resolver dudas, a compartir nuestros avances, porque seguramente el cambio de mirada no es tan fácil, no es de un día para otro, pero aquí nos vamos a ir acompañando y vamos a fortalecer la práctica en nuestra casa día a día. Y bueno, pues para ir cerrando nuestra clase y respetar los tiempos, quiero decirles que para mí ha sido un gusto compartir esta información, el darles la bienvenida a este proyecto que como familia es muy importante, nos llena el corazón. Y bueno, pues la cosecha es esta el día de hoy. Dentro de estas semillitas me gustaría que fueran anotando ahí en el chat si tienen oportunidad, que me digan qué es la idea, quizá una idea, una frase que se les quedó con esta información. Puede ser desde las emociones comunican, el sistema nervioso busca seguridad, o comprender cambia la forma que acompañamos, o la palabra corregulación yo no la conocía, hoy la conocí, o la cuestión de que primero nosotros aprendemos y luego enseñamos. O incluso el método aroma, si les pareció interesante, una manera, una propuesta innovadora, y que me lo vayan poniendo ahí en el chat. Si van apareciendo, Ángel, si tienes oportunidad de irme comentando ahí lo que nos van escribiendo. Vamos aquí a comentar. Si gustas abrir tu micrófono para que te escuchemos.
Perdón, ¿me preguntaste a mí o a las personas No, participantes? no, que si tú puedes leer los mensajes del chat. Ah, perdón, no escuché bien. Sí, sí, leo por aquí. Lenny nos comparte, el método se ve muy atractivo y un enfoque de hogar muy lindo. Gracias por compartir. Adriana nos dice que ahora tenemos más herramientas para acompañar a los nuestros. Valeria, comprender el método aroma. Me agrada no, comprender la forma de acompañar. Mari, me agrada el método aroma. Wendy, definitivamente es una propuesta innovadora. Saludos, mi querida y estimada Silvia. Ay, perdón, se me va el mouse, se me va el scroll. Silvia, Elizabeth, el comprender la importancia del saber y acompañar. María del Rosario, mil gracias, Silvia. Éxito en tu nuevo proyecto que será de mucha utilidad por todas las herramientas que proporcionas para llevar el día a día con más calma. Un cariñoso abrazo. Adriana, yo soy neurodivergente, pero en mi niñez no existía el término. A mis 54 años busco herramientas para ayudar a los que son como yo. Excelente, Adriana. Jade nos pone a acompañar. Motorola Moto G32. La importancia de autorregularse para acompañar. Trini, me gustaron los temas y sobre todo el método acompañar. Paola Liscano, muy interesante y muy útil toda la información para acompañar a más conciencia, con más conciencia y amor. Mucho éxito y muchas gracias. Trini, y el tema de aromaterapia me ha ayudado para apoyar a mi nieto. María, todo lo compartido es muy valioso. Cada pequeño cambio en tu mirada puede transformar la historia de tu familia. Es de mucho impacto. Felicidades por esta iniciativa. Por personas como tú y Ángel, el mundo es mejor. Muchas gracias a todos por sus lindos comentarios. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a ir cerrando y decimos que cada pequeño cambio en tu mirada puede transformar precisamente la historia de tu familia. Y bueno, pues como les comentaba, si alguien de ustedes está lista para hacer este paso, en caminar en estos 30 días juntas, poder aprender y comprender las emociones intensas, bueno, pues me gustaría invitarlas a este taller, a esta experiencia de 30 días, que es el taller vivencial Hogar en Calma de 4 horas, donde además obtendrán un kit familiar de paz, método aroma, en un PDF con, que es un manual de 100 hojas donde van a tener mucha información, también un PDF que donde van a llevar como un cuaderno de trabajo, una bitácora familiar que vamos a ir llevando. Tendremos bonos exclusivos que se van a ir sumando cada día dentro de la comunidad, que va a ser pues meditaciones, videos de información, artículos, más herramientas, y el acompañamiento será durante 30 días. Esta primera generación de familias fundadoras va a tener esta cercanía de estar todos los días con nuevas herramientas. Y bueno, pues en cualquier espacio de este tipo de estos talleres que estuve investigando mucho, la inversión es de unos 2,900 pesos mínimo. Sin embargo, para las personas que están ahorita con nosotras en este grupo, que de aquí a que inicie sean familias de fundadoras, pues les queremos regalar un 50% de descuento, el cual será de 1,450 pesos, con todos los bonos y el acompañamiento los 30 días. Y quiero decirles algo. Para ustedes que están en el grupo de WhatsApp, que fueron de este grupo que se sumó, que se interesó por este proyecto y que están hoy aquí, presentes en esta charla, les tengo un regalo más. Y pues quiero decirles que esta primera generación va a ser de lugares limitados. Como ustedes han estado en algunas de mis capacitaciones en línea, me gusta hacerlas de pues grupos pequeños para poder llevar la cercanía, escucharnos, que no sea solamente un taller o un curso en donde tengamos una información y yo no me entere y no sepa el proceso de ustedes. Por tanto, los grupos son limitados, será máximo de unas 30 familias. Y bueno, pues vamos a tener esta comunidad. Si ustedes no están en este momento con la disponibilidad del tiempo, los recursos, les invitamos a que sigan en nuestra comunidad dentro del WhatsApp, porque les voy a ir subiendo ahí más regalos. Y bueno, pues como les decía yo,
habíamos prometido que las familias que se quedan o las personas que se quedan hasta el final iban a tener regalos. Y este símbolo de regalito para ustedes significa lo siguiente. Aquí en el grupo que ustedes entraron, que se llama Comunidad Hogar en Calma en WhatsApp, seguramente desde ahí se vincularon con este Zoom. Bueno, pueden ustedes ver que cuando toquen ahí aparecen tres, dice tres grupos. Se va a desplegar pues una lista como la que les estoy mostrando aquí, en donde dice avisos, masterclass, que es las personas que se sumaron a querer entrar hoy a la clase, pero abajo tiene un botón que dice general. Este botón general ustedes lo tocan y nos va a decir únete al grupo. Aquí es donde ustedes y yo vamos a poder tener interacción, van a poder mandar mensajes, compartir más información que ustedes tengan, pero para darles este regalo del día de hoy, para ustedes que están aquí en la clase, me gustaría que me pusieran en el grupo general aroma, la palabra aroma, para que yo las contacte directamente por WhatsApp y les dé los tres regalos, que son un cupón de 30% extra en el precio, ya que tiene el 50%, todavía un 30% más de descuento. Tenemos varios métodos de pago, incluso algunos con tarjetas de crédito, que les puede dar opciones a meses. Tenemos la manera de PayPal, si son de fuera, tenemos muchas maneras. Estamos también abriendo en estos días la plataforma con Hotmart, por si ustedes quieren tomarlo desde ahí. Entonces, bueno, pues tienen muchas maneras diversas. Ahí por el WhatsApp general o directo nos podemos comunicar. Y otro de los regalos que van a recibir cuando me escriban aroma va a ser un cuento, porque en este proceso de Hogar en Calma ya tenemos un kit de cuentos que apoyan el método aroma. Entonces, van a ustedes a recibir el primero, que se llama El día que el bosque aprendió a respirar con el método aroma. Está muy bonito, es digital, viene con algunas actividades, con tips para que cómo los papás lo pueden aplicar con los chiquitos. Está muy, muy bonito. Es un regalo para ustedes el día de hoy y además también una meditación que se llama La calma comienza en mí. Está por YouTube y la pueden ustedes escuchar cada vez que se sientan sobrepasadas por alguna situación de crisis o porque todos los días quieran ustedes iniciar su día con esta intención de una calma primero en mí. Todos estos regalos son para ustedes que están aquí y les digo, escriban en el WhatsApp Aroma y ahí se los van a ir a recibir directamente. Y bueno, pues para ir cerrando y dándole las gracias por su tiempo, quiero decirles que si tú tienes conocidas familias neurodiversas, si en tu familia es una familia neurodiversa como la mía, si conoces a alguien que puede ayudarle esta nueva manera de mirar tanto las emociones como el enfoque de mirar la neurodiversidad con este enfoque neuroafirmativo, pues les invitamos a que se sumen a Hogar en Calma. Sabemos que cada emoción puede convertirse en una oportunidad para fortalecernos, para fortalecer los lazos familiares, para fortalecer los lazos sociales, en donde comprender y acompañar es lo fundamental para saber que estamos en calma. Y bueno, pues como les decía, si ustedes gustan apoyar este proyecto, nos pueden encontrar también en Instagram con el @Hogar en Calma oficial. Ahí van a encontrar el logo de Hogar en Calma donde vamos a empezar a subir mucho contenido, ya sea de historias, de reels, de pues más información muy puntual para que la compartamos y hagamos conciencia del enfoque neuroafirmativo más allá que el enfoque de una condición discapacitante. Y también tenemos el canal de YouTube, que es @soy Hogar en Calma. Y desde ahí van a tener más meditaciones, más entrevistas y más, tal vez, charlas con expertos que tengan todo este enfoque neuroafirmativo. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. No les pido que no, si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir para mirarnos, para despedirnos y pues vernos y darles las gracias por estar aquí, por estar en este inicio, ser madrinas, padrinos y decirles que seguramente todo este proceso, este cambio de una mirada diferente va a empezar a suceder. Nosotros, como ustedes saben, o quizá no saben, pero de las personas que se sumaron de otros contextos fuera del que nosotros hemos compartido, estamos aquí en Mérida, en Yucatán, y a partir de agosto en Yucatán se inicia la ley, formalmente la ley de autismo, como una ley. También ya está activa la ley de cultura de paz, en donde se habla de unidad en la diversidad.